Hola, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la adolescencia en las personas TEA. La adolescencia es un momento de la vida de una persona TEA muy complicado. Porque empiezan los problemas ya a cambiar. Ya fuiste un niño TEA, con todo lo que eso conlleva, pero durante la adolescencia empiezan a haber unos cambios muy importantes, tanto en su vida del adolescente como en la vida, como en su exterior, como las cosas que van pasando en el medio. El adolescente empieza a tener cambios físicos, cambios emocionales, le empieza a gustar el sexo opuesto, eh, para las niñas empiezan las menstruaciones, les crecen los pechos, qué sé yo. Los niños ya empiezan a sentir otras cosas, etcétera. Pero el té ahí está, sigue siendo un problema. Entonces, ¿qué empieza a pasar aquí? Empiezan a haber cambios también exteriores, porque ya llegamos a un curso más grande, donde hay niños más grandes, donde hacen cosas de niños más grandes, donde hacen reuniones sociales, donde hacen fiestas, donde las amistades ya empiezan a, no sé, a hacer cosas de niños más grandes. Y nosotros los TEA por lo general digo, yo lo digo por mi caso, somos más niños, crecemos más lento, digamos, de lo común. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a lo mejor queremos seguir jugando con Lego. Llegó la hora de jugar, ¿cómo se llama? De jugar a ser adultos, de jugar a ser personas grandes. Y como tenemos problemas con la comunicación, con la interacción, con la sociabilización, ahí empiezan los problemas grandes. Empiezan los problemas porque no sabemos interactuar con el resto y ya tenemos que interactuar de otra forma, compartir reuniones con grupos, estar con más personas. Nos empieza a gustar alguien, pero no sabemos cómo. El chico, por ejemplo, no sabe cómo abordar a la niña y generalmente la abordan mal. Puede que le digan algo que no sea propio, porque como tenemos esa honestidad terrible y en ese tiempo no la sabemos manejar muy bien, entonces el niño le puede decir, oye, me gustaría, eh, no sé, ustedes ya me entienden, al tiro, o sea, sin mediar una invitación, digamos. Entonces, todas esas cosas empiezan a hacer que las personas, el resto de las personas, empiecen a excluir a este adolescente. Siento un ruido, no le hagan caso, por favor, porque no lo puedo evitar. Yo vivo en un edificio, entonces de repente. Ya, entonces las personas empiezan a excluir a este niño. Porque se comporta distinto, porque dice cosas que no debe decir, porque se acerca demasiado. Y ahí empiezan los problemas. Porque el adolescente empieza a deprimirse, porque se empieza a dar cuenta, mucho más que cuando era niño, de todas sus diferencias. Se empieza a dar cuenta que lo están aislando. Se empieza a dar cuenta que no encaja. Se empieza a dar cuenta que ya la vida se puso mucho más complicada. Y empiezan también todos los problemas que tienen que ver con lo que es empezar a pensar también, porque ya empieza la educación superior, empezar a pensar qué queremos ser cuando seamos grandes, qué queremos,
O sea, la vida se nos pone a cuadrito. Se nos complica todo. Y ahí es cuando empiezan las grandes depresiones, las grandes crisis de ansiedad. Sí, es como que estuvieran pasando un aspirador, algo así. Disculpen, por favor. Empiezan las crisis de ansiedad, empiezan los problemas de no querer salir, de no querer interactuar, de no querer ir al colegio, porque además empiezan los bullying más complicados. Y el niño se siente, y el adolescente, digamos, se siente completamente mal. Se siente desamparado. Hay algunos que tienen más habilidad y podrían llegar a tener una adolescencia mejor. Pero otros, la mayoría no. Les cuesta mucho. Yo siempre digo que hay un tipo de personas TEA que son más como más calladitos, más observadores, más introvertidos, que pasan más, que digamos no los molestan porque no se notan tanto. Pero igual son molestados, ¿eh? Igual las personas que no son como el resto igual son molestados por los pares. Pero los que quieren interactuar, los que quieren más, o sea, todos quieren interactuar de alguna forma, pero hay algunos que son más tranquilos. Pero los que se notan más, esos la ven pero muy difícil. Todos la vemos difícil en realidad, pero estos aún más. Y empiezan los problemas. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo quería, porque los TEA, es un mito que los TEA no queremos socializar, queremos. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Entonces, bueno, me invitaban a una fiesta, por ejemplo, y yo iba a la fiesta y lo pasaba muy mal en la fiesta. Porque la música la sentía en el pecho, me acuerdo. Muy fuerte. La música la sentía acá. Ta, 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 así. Me empezaba a sentir mal, empezaba a molestarme algo. Empezaba la ansiedad. Podía darme una crisis de pánico. Y lo pasaba mal. Lo pasaba mal. Aparte que no me sacaban mucho a bailar tampoco. Porque no era de las populares, era todo lo contrario. Ahí nomás. Entonces, se sufre mucho en la adolescencia. Los cambios son muy terribles para nosotros porque ya tenemos que empezar a interactuar en un mundo más complicado. Y estamos mucho más conscientes de nuestras limitaciones y eso es lo peor. Mucho más conscientes. Entonces, se necesita mucha ayuda durante esta época para el adolescente porque también ahí, por ejemplo, ya vienen 15, 16, 17, 18 años, salimos del colegio y tenemos que pensar qué vamos a hacer, carrera universitaria o algo técnico o algo o qué vamos a hacer, ¿podremos hacer esto? A veces creemos que lo podemos hacer y a veces no podemos hacerlo. Entonces, son muchas cosas. Por el tema de las funciones ejecutivas y planificar el futuro, mucho problema, mucha cosa. Y si tenemos la suerte de encontrar buenos amigos o una buena pareja o qué sé yo, eso ya hemos avanzado mucho. Pero si no, no. Al joven TEA hay que apoyarlo mucho, 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 mucho en todos los sentidos.
Porque la persona TEA, por muy discapacitado que esté, se da cuenta de todo. Se da cuenta que no encaja. Se da cuenta, quisiera tener una pareja y no puede. Se da cuenta que lo excluyen. Y no solamente ¿cómo se llama? Sus padres, sino que también las familias están aburridos, que quieres aquí, quieres allá, que bla, bla, bla. Entonces, cuando más necesita ayuda a la persona es cuando está cambiando, cuando está creciendo. Cuando todos los niños son tiernos. Entonces, necesitan ayuda profesional para poder encauzar sus energías, para poder entender lo que le está pasando, para poder que los ayuden en todos los sentidos posibles, para las habilidades sociales, porque si no empieza a pasar el tema de la autoestima, empieza a pasar el tema de lo que vamos de los diagnósticos. Ahora menos mal que los diagnósticos son certeros, pero que el diagnóstico, pero las crisis de ansiedad, que los medicamentos, que las cuestiones, que bla, bla, bla. Es mucho, es mucho. Tenemos que ser súper conscientes en apoyar a nuestros niños, a nuestros jovencitos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes en sus temas. Tampoco hay que malcriarlos, lo he dicho muchas veces. Desde chiquititos, desde niñitos hay que enseñarles a hacer de todo. Y hay que no hacer diferencias con ellos y con sus hermanos. Y hay que, si bien prestarle más apoyo, no dejar de apoyar a los otros hijos, etcétera. Eso yo ya lo he hablado ya. Pero los adolescentes TEA, los jóvenes TEA, esa transición puede hacer la diferencia entre un adulto terrible a un adulto bastante feliz y bastante, muy, incluso absolutamente independiente, autónomo. Esa transición es ahí donde más apoyo necesita el niño, el joven, para poder tener una adultez plena. Se puede. Nosotros las personas TEA somos personas que, si bien tenemos muchas dificultades, podemos aprender de todo. Hay cosas que de repente no podemos hacer por el problema sensorial, por el estrés, qué sé yo, hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero en cuanto a aprender las cosas, podemos aprenderlo todo. Todo. No es lo mismo un adolescente TEA que yo. Aunque sí, el otro día, ya les conté, tuve una sobrecarga sensorial terrible. Pero uno ya empieza a conocer sus ritmos, sus cosas, y ya puede más o menos manejarse en la vida. Pero ellos no tienen las herramientas. Pero si están tratados desde chiquititos, sí puede que tengan más herramientas, porque ya están en tratamiento, ya estamos en otra época también. Pero aún así, todavía existen diagnósticos errados. Existe el diagnóstico de TLP, existen, ya no creo que de esquizofrenia, porque eso sería como mucho a estas alturas de la vida. Pero hay que estar ahí con los jóvenes, con los adolescentes y acompañarlos en sus cambios, aconsejarlos muchísimo. Cuando uno se da cuenta que se están equivocando, pararlos ahí. Oye, no, ahí te estás equivocando. Pero para eso uno tiene que tener autoridad. Y para eso uno tiene que desde chiquitito decirle, oye, esto no, esto sí, esto no, vamos por acá, vamos por allá. Porque un TEA malcriado no llega a ninguna parte.
a ninguna parte. Y más aún si tiene muchas dificultades. Así que bueno, eso es más o menos, es terrible, es complicado. La adolescencia en las personas TEA y también me imagino yo que mientras más grado, o sea, más nivel de TEA, es muchísimo más complicado. Así que, bueno, es como para darle vuelta, meditarlo. Imagínense, si para una persona neurotípica la adolescencia es complicada, imagínense lo que es para una persona TEA. Ahí se los dejo para meditar. Listo. Nos vemos en el próximo video. Chao.